acceder a ellas. Hoy, gracias a Dios, hoy domingo, 10 de marzo de 2019, aquí desde este púlpito de la Iglesia de Cristo Misionarca, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 10. Vamos a estar meditando un poco en lo que nos dice este texto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, no 10 sino 14, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que, sencillo, aquí se está hablando de los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu Santo. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, son hijos de Dios. O dicho de otra manera, hermano, los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hemos recibido, creído en el nombre de Jesucristo, amén. Que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, que resucitó, amén. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador. Esos que somos hijos de Dios, somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano, la primera, una evidencia fundamental, no puede faltar, de que alguien es un hijo de Dios, que realmente es un cristiano, es porque lo guía el Espíritu Santo, amén. Si alguien dice, no, yo sí soy hijo de Dios, pero a mí no me guía el Espíritu Santo porque yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo. Hermano, hay dudas, no, puede uno estar seguro de que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano, la idea es que hoy usted salga como con una tarea, como con una determinación, y es la de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, hermano, entienda que debe ser guiado por el Espíritu Santo pero, hermano, el Espíritu Santo no te va a violentar, Él no te va a obligar, es una determinación suya, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, que usted salga hoy con la determinación de dejarse guiar por el Espíritu Santo, amén. Y ya sabemos que el Espíritu Santo es Dios, amén. Es Dios en su esencia pura, es Dios manifestado en el Espíritu, amén. Y entonces, y también pues que usted se determine a estarle pidiendo cada día al Señor para que lo guíe con su Espíritu Santo. Dios, por favor, guíame con tu Espíritu Santo, amén. Espíritu de Dios, por favor, guía mi vida. Eso, que usted salga con esa determinación hoy. Ahora, pero hay unas preguntas que podemos hacernos inicialmente, ¿qué es vivir bajo la dirección de algo, de alguien? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser guiado por algo o por alguien? ¿Sí? ¿Qué significa o qué es vivir bajo la dirección entonces del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Amén. Hermanos, vivir bajo la dirección de alguien, ser guiado por alguien o por algo significa obediencia. Amén. Significa que ese que nos guía es el que nos conduce, es el que determina qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos. Amén. Por ejemplo, las personas cuando tienen el vicio del alcohol, el alcohol o las drogas alucinógenas, que es más tremendo el caso de las drogas alucinógenas, esa droga, ese vicio, esa adicción o al alcohol es el que guía la vida de ellos. Ellos trabajan y lo que ganan, por ejemplo, que el drogadicto este que mantiene por acá, ellos trabajan y lo que ganan es para comprar drogas. Lo mismo el alcohólico trabaja más que todo para tomar licor. La mayor parte de la plata se la gasta en licor. Y su felicidad, su gozo es estar tomando licor. El licor es el que gobierna su vida. Yo me acuerdo que yo salía, el sábado a las 10 de la mañana yo ya tenía ansiedad, a las 12 del día ya me había tomado unas cuantas y mejor dicho, el objetivo ese día era tomar licor.
El objetivo no era ir a la casa, no era ir y llevar comida a la casa, no era ir y pagar el arriendo, no. El objetivo era tomar licor. La plata que llegaba, la primera plata que llegaba, si de pronto el patrón decía, no hay plata, hoy no tengo y no solamente esto, entonces, no, pero tenga algo. Y uno decía, téngame algo, no era para comer, sino para algo, para el licor. No, pero no tengo en estos 50,000, pero bueno, lo recibía uno, los 50,000 se los bebía. Ese era mi caso, llegaba donde mi mujer y le decía, no, pues no hubo plata. Pero llegaba borracho. Y resulta que sí hubo plata, si hubieron 50, o 50 servían para la comida, pero yo me los bebí. Pero que, no, los amigos me gastaron, y lo otro, pura mentira. Y así es, ¿por qué? Porque a mí me dirigía en la adicción al alcohol. ¿Ok? Lo mismo el cigarrillo. Los que han tenido problemas con la adicción del cigarrillo, una persona con adicción al cigarrillo, caso mío, por ejemplo, que yo lo viví, a las 2, 3 de la madrugada ser uno capaz de levantarse y salir de la casa y caminar 2, 3, 4 cuadras a conseguir un cigarrillo. ¿Sí o no? Si alguien ha tenido el problema, ¿sabe cómo es? A exponer la vida, a ganarse una tisis ahí, una bronconeumonía. Oiga, tremendo eso. ¿Por qué? Porque esa adicción lo guiaba, ¿verdad? Pero hermano, gracias a Dios que Cristo nos redimió y entonces ahora que somos redimidos, somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que son guiadas por otra, hay hombres que los guía su mujer y su mujer es la que los dirige y ella los manda y los gobierna, hay mujeres que le pasa lo mismo con su marido, hay hijos que mandan a mamás que viven, hoy en día el caso, las abuelas con los nietos, ¿quién manda en la casa? El nieto tiene 3 años y que deme el celular y si no se pone a llorar entonces lo tienen que dar, ¿sí? Que el televisor me lo prende o si no yo lloro y pataleo y si no lo prende entonces se forma hay que hacerlo, eso es dejarse guiar, ¿ve? Es un síndrome que se está viendo, está muy en boga hoy en día, y así hermanos, eso es dejarse guiar, hermanos, pero nosotros somos llamados ¿a qué? A dejarnos guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. Los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué implicaciones tiene el que el Espíritu Santo nos guíe? Uno, primero, el que se deja guiar por el Espíritu Santo es guiado por Dios. Amén. No es guiado por una persona diferente a Dios. Escúcheme bien eso. El que se deja guiar por el Espíritu Santo es guiado ¿por quién? Por Dios. Porque el Espíritu Santo no es alguien diferente a Dios. Es Dios mismo. Amén. Uno a veces ve, a veces como que alcanza a percibir en las iglesias cristianas, a veces como que una iglesia, no, el fuerte de esa iglesia es el Espíritu Santo. Ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y en otra iglesia, no, el fuerte de ellos es Jesús, el Hijo de Dios. Ellos se dejan guiar es por Jesús. Y en otra iglesia, no, ellos se dejan guiar es por el Padre. El fuerte de ellos es el Padre. ¿Cómo así? ¿Es que acaso está dividido Dios? Pablo dijo, ¿está dividido Cristo? No, si usted deja guiar por el Espíritu Santo, se está dejando guiar ¿por quién? Por Dios. Obviamente lo guía Jesús, porque es uno solo, Dios. Amén. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Hay uno, no hay 2, no hay 5, no hay 10,000, hay uno solo que es verdadero. Entonces, el que es guiado por el Espíritu Santo es guiado por Dios mismo. Amén. Segundo, el que es guiado por el Espíritu Santo implica que vamos a seguir de verdad a Jesucristo. El que es guiado por el Espíritu Santo sigue a Jesucristo. Porque la tarea principal del Espíritu Santo es llevar a la persona a Cristo. Amén. Jesús dijo, Él me glorificará. Si usted quiere conocer a Cristo de verdad, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es más, un inconverso, para poder recibir a Cristo, tiene que ser impactado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tiene que convencer de pecado, juicio y justicia. Amén. Y darle el nuevo nacimiento para que pueda conocer a Cristo Jesús. Lo mismo usted y yo, hermanos. Si usted quiere conocer a Cristo Jesús de verdad, tener ese encuentro con Jesús, hermano, ver la cruz en su magnificencia, en su refulgencia de verdad, ver la obra de Cristo en la cruz, tienes que dejarte guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a la verdad. Amén. Dame un aplauso al Espíritu de Dios, hermanos. Ser guiado por el Espíritu Santo implica que vamos a hacer la voluntad de Dios. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo hace la voluntad de Dios. Amén. No puede ser
que alguien diga, sí, el Espíritu Santo me guía, pero vive como quiere, vive según la carne. No. El que es guiado por el Espíritu Santo quiere hacer la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, porque por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Amén. Hermanos, cuarto lugar, ser guiado por el Espíritu Santo implica que vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos tiene en algún lugar o nos envía una comisión. Cuando, por ejemplo, si Dios te da un ministerio y vos te dejas guiar por el Espíritu Santo, tenga por seguro que usted va a prosperar en ese ministerio como Dios lo quiera. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que lo está guiando. Hermanos, si el Espíritu Santo le dice, ve a tal parte y usted va, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo a usted. Amén. Mientras el Espíritu Santo no le diga, es como cuando, lo mismo, para escoger esposo, esposa, el Espíritu Santo te guía para ello. Amén. O sea, lo que hagamos guiados por el Espíritu Santo prospera. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es Dios dándole la firma a eso, es Dios. Hermano, en quinto lugar, ser guiado por el Espíritu Santo implica que vamos a vivenciar el gozo del Señor en nuestra vida, aún en momentos difíciles. El que está guiado por el Espíritu Santo, como decía Pablo, sé gozarme, vivo contento, sea en la abundancia, sea en la escasez, hermano, porque Cristo lo fortalecía, porque a Él lo guiaba el Espíritu Santo. Amén. Hermano, cuando uno lo guía el Espíritu Santo, uno experimenta el gozo del Señor, uno se emociona. Hermano, yo en comunidades religiosas donde no se le da libertad al Espíritu Santo, son como tristes, hasta para alabar, son sentados y no los ve así, alaban como así, con dos dedos. Se entra y siente un frío, ¿sí? ¿Por qué? Pero en cambio, cuando usted le da libertad al Espíritu Santo, se deja ya por el Espíritu Santo, ¿qué hay? Hay gozo, hermano. Y es que la Biblia lo dice, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Amén. ¿Gozo en quién? En el Señor. Un cristiano vive feliz, hermano. Un cristiano vive gozoso aún en medio de situaciones más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo produce gozo. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Dice amén. Amén, porque eso lo dice la palabra, hermano. Gálatas 5. El que se deja ya por el Espíritu Santo experimenta el gozo del Señor en su vida, aún en momentos difíciles. Amén, hermano. Ahora, por último, hermano, quiero presentarles unos ejemplos bíblicos de personas que se dejaron ya por el Espíritu Santo. Amén. Porque usted dirá, bueno, ¿y qué es dejarse ya por el Espíritu Santo en la práctica? Entonces, miremos ejemplos. Vayan a Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Mateo 4, 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Recuerde que estas enseñanzas usted las puede encontrar en YouTube, en el nombre de Juan Carlos Torres Martínez, IGMA, y allí las encuentra. También en la página web de nuestra iglesia. Dice que en el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Y para qué lo llevó? Entonces aquí hay dos cosas, lo llevó el Espíritu y el propósito para el cual lo llevó también era del Espíritu. Entonces, ¿Jesús iba a perder? No. Él estuvo 40 días, 40 noches sin comer, ¿y cuál fue el resultado de todo? Que Jesús venció al enemigo. Amén. El enemigo le llegó, lo tentó 3 veces, Jesús le respondió y termina diciendo en el versículo 11, dice, el diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles le servían. Hermano, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que lo llevó. Si Jesús hubiera tomado la determinación, él solito, no, me voy para el desierto y me voy a meter en 40 días de ayuno, seguramente. No, obviamente Jesús no lo hubiera hecho porque Jesús siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios, amén. Porque Jesús siempre es obediente al Padre, a Dios, hermano. Entonces, hermano querido, veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos 8, 29. Hechos 8, 29. Y siguiente dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe era un evangelista, estuvo predicando en Samaria, le fue bien, pero un ángel le dijo a Felipe, vaya y por el desierto, y allá va un hombre, un etíope, que es un funcionario muy importante, él va sentado en un carro y vaya donde él.
Y en efecto Felipe fue, y el Espíritu, cuando Felipe estaba cerca del carro, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué hubiera podido hacer Felipe? Decirle, no, mire, es que ese hombre es muy importante, eso para qué me vas a subir yo allá, él no me va a dejar subir. Él hubiera podido resistir al Espíritu Santo, porque ¿se puede resistir al Espíritu Santo? Sí, se puede entristecer, se puede apagar, usted lo puede hacer, pero pierde usted. Amén. Hermano, él, ¿qué hizo? Le hizo caso. Dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el... Entonces, ¿qué hizo Felipe? Le hizo caso. ¿Se dejó guiar Felipe por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y los que han leído la historia saben qué pasó, ¿no? Ese hombre, el etíope, creyó en Jesucristo y se hizo bautizar. ¿Sí o no? ¿Por qué tuvo victoria Felipe? ¿Por qué fue efectivo? Porque el Espíritu Santo lo guió y él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Pasemos a Hechos capítulo 10, Hechos 10, versículos 19 y 20. Hechos 10, versículos 19 y 20, dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Perdón, el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí es el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Qué pasó? Pedro estaba ayunando, en la azotea orando antes de que le sirvieran el almuerzo, y estando allí hubo una visión, vio la visión, y después de que vio la visión, el Espíritu Santo le dijo, vaya con unos hombres que lo están buscando. Resulta que Cornelio había mandado a buscar a Pedro con unos soldados, y entonces Pedro no hubiera ido si el Espíritu Santo no le dice. El Espíritu Santo lo convenció, le dijo, vaya y reciba a esos hombres y vaya con ellos. ¿Qué hizo Pedro? Se dejó guiar. Amén. ¿Se dejó guiar o no se dejó guiar? Hermanos, y ya sabemos qué pasó. Cornelio y toda su casa se convirtieron. Amén. Fue exitoso. Vayamos a Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿El pastor? No, lo dijo el Espíritu Santo. Apárteme a Pablo y a Bernabé. Y dice en el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los envió? Entonces ellos se dejaron enviar por el Espíritu Santo, ellos obedecieron a la guía del Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo fue el ministerio de Pablo? ¿Fue próspero o no fue próspero? ¿Sí o no? Claro, para un teólogo de la teología de la prosperidad, Pablo fue un fracaso porque pasó de cárcel en cárcel, ¿cierto? Pelaba a todo momento, diciendo que yo sé vivir en abundancia, en escasez, que Cristo me fortalece. Eso para un teólogo, eso de hoy en día, predicadores de la prosperidad, Pablo es un fracaso. Pero nosotros sabemos que Pablo es un hombre próspero, amén. ¿Por qué? Porque alcanzó el propósito para el cual Dios lo había llamado, amén. Porque en eso consiste la prosperidad, hermano, amén. Vivir conforme al propósito para el cual Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y por último, hermano, Hechos 16, vayamos a Hechos 16, versículos 6 y 7. Hechos 16, 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les habló a ellos, les prohibió, es decir, ahí está la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente te envía, te manda, Él también hay momentos que te prohíbe hacer algo, amén. Y en el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo prohibió, no se lo permitió, perdón. Hermano, el Espíritu Santo, eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hermano, termino aquí diciéndote lo siguiente, mi hermano querido. Hermano, es imperativo, es urgente, hermano, es muy necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Cristo se fue cuando Jesús se iba a ir, Él le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo, amén, el Consolador no viene.
Jesús les dijo que era mejor que estuviera el Consolador, el Espíritu Santo aquí, que Él mismo en cuerpo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo, y Él dijo, y Él vendrá y los guiará a toda la verdad. Amén. Hermano, el Espíritu Santo vino para guiar al pueblo de Dios hacia su destino final. Amén. Hermano, el único que te puede guiar de verdad a ti es el Espíritu Santo. No es un pastor, no es una denominación, no es una confesión de fe, no son tus deseos, no es lo que piense otro ni lo que piensas tú. El verdadero guía, hermano, el que necesitamos se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. Él nunca te va a guiar a cosas que contradigan la palabra de Dios. Él nunca te va a guiar a cosas locas, hermano, mentirosas. No, Él te va a guiar a la verdad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Denle un aplauso al Señor. Hermanos, yo le pregunto a usted, póngase de pie, por favor. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿se está dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Quién es un guía, hermano? ¿Quién lo está guiando a usted? Porque uno podría en un momento dado dejarse guiar por la carne, ¿cierto? O por los pensamientos, o por las imaginaciones, o por lo que diga fulano o fulana. Hermano, no está bien. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Si eso que te está diciendo ese hombre, esa mujer, esa propuesta de ese hombre, de esa mujer, coincide con la dirección del Espíritu Santo, es verdadera. Amén. Pero todo llévelo, por favor, al Espíritu Santo. Te propusieron un negocio, pregunta del Espíritu Santo. Te hicieron una propuesta, pregunta del Espíritu Santo. ¿Quieres tomar una decisión? Pregunta del Espíritu Santo. Amén. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo te ha llamado muchas veces, te ha hablado muchas veces en la madrugada, en la mañana, en la tarde. ¿Le está poniendo cuidado al Espíritu Santo? Hermanos, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por el Espíritu de Dios que puso a morar en nosotros, y vamos a darle gracias a Dios por esto, y vamos a pedirle que nos haga sensibles a la presencia y a la voz del Espíritu Santo, pero también que nos ayude a ser dóciles, obedientes, hermano, de una cerviz blandita, hermano, para obedecer al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién quiere orar?